Ya te lo decía, el próximo martes 26 de septiembre a las 7 de la tarde, la Corporación Patrimonio Cultural de Chile va a realizar en el Centro Cultural de Las Condes el conversatorio Hitos de Santiago Perdidos, donde el reconocido arquitecto y también expresidente del Colegio de Arquitectos y Arquitectas, hay que decirlo, Patricio Gross, va a conversar con el conservador de bienes culturales y socio del estudio Brueggemann, Mario Rojas Torrejón, sobre estos lugares, estos edificios icónicos de nuestra capital abandonados o ya desaparecidos. Bueno, queremos hablar justamente con Mario Rojas Torrejón, miembro del directorio de la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, como te lo decía, socio de este estudio Brueggemann Restauradores, para hablar de este conversatorio, la importancia, los tópicos y qué nos habla de la cultura de nuestro país. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a Frecuencia Pública. Hola Daniela, ¿cómo has estado? Tanto tiempo, ¿ah? Sí, por mucho tiempo no conversábamos. Años. Debo decir que cuando Milena Skognitz, que hizo toda la gestión maravillosa, me dio tu nombre, dije, pero claro que lo ubico. Pero por supuesto, tanto tiempo conversando con nosotros. Sí, ¿no? Me encanta porque también con Patricio Gross tantas veces y contigo, Mario Rojas, sobre todo también en el programa La Hora del Museo, pero no de forma exclusiva, estuvimos siempre hablando mucho de cómo dialogan también el patrimonio material con el inmaterial, que finalmente tiene que ver con toda una cultura. Y quiero partir, Mario, hablando de la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, justamente para que la gente sepa cuál es la labor que realizan. Bueno, la Corporación de Patrimonio Cultural se ha enfocado hace más de 20 años en la promoción del patrimonio, en la elaboración de proyectos de restauración, de edificios patrimoniales, en la elaboración de libros, de investigación. Es una corporación que tiene mucha trayectoria en el rescate y puesta en valor del patrimonio, lo que es una labor bien interesante en un ambiente tan árido como el que vivimos nosotros patrimonialmente. Mario, yo la otra vez conversaba en esas típicas situaciones de sobremesa familiar, no sé a pito de qué, pero cuando hablamos que nosotros nunca, y siempre lo repetimos, nunca conservamos en nuestros edificios, no eran tantos, es cierto, como en Perú, Lima particularmente, por la importancia que implicaba, y también Buenos Aires, una ciudad mucho más cosmopolita, pero que era impresionante los pocos edificios que quedaban, y con suerte algunos que eran una carcasa finalmente, ¿no? Eran fachadas. Sí. Y más allá de las grandes palacios residenciales familiares, por ejemplo, de Calle 18, República y toda esa zona. Hablemos un poco, pero a mí se me olvidaba, y debo reconocer lo que se me olvidaba porque lo tengo tan internalizado, que recién las normas de construcción antisísmica aparecen con fuerza, mucho después, pero hay una preocupación después del 39, ¿no? De ese mega terremoto de Chillán. Entonces, hablemos también de cuáles son los factores que inciden, porque no es solamente lo telúrico, que no es menor. O sea, lo telúrico es una cosa muy importante, porque sí, como tú dices, no es menor, por supuesto. Pero Chile tenía una conciencia patrimonial bien escasa, y de siempre, nosotros siempre en Brueggemann tenemos la premisa del Santiago Caníbal, que es como un nombre que pusimos a esta ciudad que se canibaliza a sí misma, con el afán de parecer como moderna. Entonces, en este afán de modernización que ha tenido Chile, piensa que salimos de la época colonial, que después en el siglo XIX se elimina la época colonial porque no queremos ser españoles ya, queremos ser franceses, queremos ser ingleses. Sí. Y después en los años 20, años 30 queremos ser norteamericanos. Entonces la ciudad se va como cambiando muy rápido, y somos nosotros mismos, de repente, las autoridades, sobre todo, de la época diferente que hemos vivido, quienes toman decisiones de repente destruir patrimonio muy importante. Partamos, por ejemplo, con el puente Calicanto, que fue una mega obra de ingeniería colonial que estaba sobre el río Mapocho, a la altura de la calle Puente, empezaba y conectaba a la Chimba. Y piensa en un puente de esas características, gigante para la época, que era el año 1889 por un desborde de río que lo dejó más o menos... ¿Qué año? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué año, Mario? 1889. Ya. Se demuele, pero no porque estuviera como malo, en verdad, se demuele porque había que eliminar esta cosa como antigua que era como colonial. Entonces, no le gustaba. No le gustaba porque desentonaba un poco con esta ciudad nueva que están armando con puentes metálicos franceses, entonces como que esta cosa rara colonial no le gustaba a nadie. Entonces las autoridades toman la decisión de eliminarlo, y eso es un poco lo que vamos a hablar en el conversatorio. Es como a través de ciertas como decisiones, malas decisiones, empiezan como a destruir un poco la memoria colectiva que tenemos los chilenos. Ahí lo que tú un poco decías de lo que conversabas en la sobremesa, era que de repente uno siente que en Chile no hay patrimonio, que no tenemos tantas cosas, pero es porque nosotros tenemos una sensación de ausencia muy grande, dicen yo. Eso. Cuando uno elimina el patrimonio, cuando uno elimina los elementos que componen tu ciudad, tu imaginario urbano,
lo que va pasando es que se elimina parte de tu historia. Porque no es que, por ejemplo, el edificio Kraus, por ejemplo, que está en Alameda, en la Plaza de Armas, que se demolió en la década del 80, era un bazar muy antiguo, muy bonito, un edificio que está enfrentado a la catedral, no es un edificio tuyo que te pertenecía a ti, que tú eras dueña del edificio. Pero sí, seguramente muchos sucesos del tuyo, o de tu abuela, o tu bisabuela, o tu papá, pasaban en ese lugar. Y cuando ese lugar desaparece, ¿qué ocurre? Total. Esa parte de la historia de tus papás desaparece. Entonces, eso lo que va generando es que nosotros sintamos como una sensación de desarraigo, porque no tenemos nada que nos conecte con la ciudad. Son puntos referenciales en nuestra biografía, exacto, sin duda, es parte de la escenografía de nuestra propia película. Exacto, es nuestra propia película que de repente de un día para otro, por decisión de alguien, desaparece y te quedaste sin tu escenografía. Entonces es una cosa muy, muy triste lo que pasa. Ahora, Mario, a propósito del nombre del conversatorio, y repito que se va a realizar el próximo martes 26 de septiembre a las 7 de la tarde, 19 horas, en el Centro Cultural de Las Condes. Quiero saber a qué entienden o cómo definen, más allá de usar un nombre, lo que es un hito. A diferencia de, no sé si la palabra es un mero simple lugar, pero un hito conlleva también parte de la historia, y no solo arquitectónica, sino también política, social, está relacionado, digamos, con esta película a la que le llamamos en el relato Chile. Sí, o sea, son exactamente de eso, son edificios o lugares que han representado algo en distintos momentos de nuestra historia y que a través de la historia permanecieron siendo un eje muy importante dentro de la historia de muchas situaciones, no solamente personales, sino que también históricas. No sé, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, del Bazar Kraus, que dije antes, del Palacio Undurraga, la Alameda Estado. Vamos a hablar, por ejemplo, de la laguna, el parque forestal, que muy pocos saben que había una laguna y también, y que esos son hitos que de repente configuraron cierto espacio. ¿En qué parte estaba la laguna? Porque, bueno, igual se entiende que esa parte había sido del mismo caudal, digamos, del río Mapocho, esa parte, ¿o no?, del forestal. Son terrenos ganados al río. Ganados del río, o robados del río. Claro, en 1900 se configuró un jardín urbano público que es muy importante. Pero la laguna estaba justamente frente al Museo de Bellas Artes, al monumento de los franceses. Uno de repente, si camina, va a ver que de repente el terreno como que baja. ¿Sí? Esa es una cosa que existe todavía. Y ahí está justamente la laguna, justamente enfrentando el Museo de Bellas Artes. ¿Dónde está este restaurante que es un castillo? Exactamente, o sea, el castillo. Están los juegos de los niños. Exacto, el castillo era la casa de bote, imagínate. No, qué genial, no tenía idea. Solo sé que es caro ese restaurante. Sí, eso también yo lo sé. Pero igual imagínate lo que significa eso, por eso es un hito, porque de repente, a pesar de que nosotros ya no lo conozcamos, para muchas generaciones para atrás, si de repente tú hablas con tu papá o con tu abuela, van a decir, oye, sí, yo me acuerdo de la laguna, si no desapareció en tanto tiempo. Entonces, son de repente espacios urbanos, espacio arquitectónico de nuestro paisaje urbano, que significaron muchas cosas para muchas personas. Y eso es lo que queremos rescatar ese día en el conversatorio. ¿Cómo lo van a abordar? Cuéntanos ahí cómo van a hablar con mismo Patricio Gross, que lo decíamos, ex presidente del Colegio de Arquitectos y Arquitectas, y que siempre lo digo lo del edificio. Obvio, Palacio Figueroa, alias Palacio Figueroa, y que no es chiste, me encanta. Oye, exacto. Qué bueno que no lo han rayado de nuevo, yo paso todos los días por ahí y se ha mantenido impecable. ¿Lo has visto? Sí, está impecable, está precioso. Está precioso. Nuevamente. Ojalá que dure, pues. Que no dure. Nada. A ver cuánto nos dura. Sí. Bueno, con Patricio vamos a conversar sobre, primero Patricio tiene una propuesta bien interesante sobre los patrimonios, los tipos de patrimonio, perdidos, postergados. De repente él va a conversar un poco de cómo el Estado, desde del organismo, hablando de legalmente, hablando de cómo se protege el patrimonio, ha sido muy negligente al protegerlo. Entonces él tiene todo un recorrido con casos, con ejemplos sobre cómo a través de los años hemos perdido patrimonio, no solamente por movimientos telúricos o por catástrofes, sino que también mucho por la negligencia que tenía el Estado chileno con el patrimonio. Y él va a hacer un recorrido de eso primero, y después vamos a pasar a una etapa de fotografías, que son todas del archivo Bruckmann, y que vamos a hablar de repente de ciertos hitos. Entonces tenemos numerados ya unos 12 o 13 hitos importantes de nuestro patrimonio que van a ser graficados con imágenes de su construcción, de qué significaban, de por qué son importantes, hasta el momento triste que es su término, su demolición, y por qué se demolieron, por supuesto.
Absolutamente. Qué bueno que me comentabas ahí cómo se pronuncia bien la diéresis del estudio Brickman, restauradores, no Bruckman, Brickman. Y estamos conversando con Mario Rojas Torrejón, socio justamente de este estudio y miembro del directorio de la Corporación Patrimonial Cultural de Chile, que organiza entonces este conversatorio Hitos de Santiago Perdidos, que se va a realizar el próximo martes 26 de septiembre, 7 de la tarde, en la Corporación en el Centro Cultural de Las Condes, la corporación organiza. Ahí vamos a ver todas las coordenadas porque me comentaban que ya había mucho interés en este conversatorio para dar las coordenadas donde uno se debe inscribir. Quiero detenerme en algo que ojalá ustedes lo van a dar ahí, no quiero adelantar nada, pero más bien algunas cositas que me parecen curiosas. ¿Por qué se detienen dentro de, como tú hablabas, Puente Calicanto, Bazar Kraus, no sé, Portaledo, que quizás son más conocidos, la misma laguna del Parque Forestal, en los medallones del Teatro Municipal? ¿Qué es eso de los medallones del teatro? Es una investigación bien interesante que estamos haciendo hace bastante años atrás, ¿ya? Que tiene que ver con una casa que hizo el arquitecto Paul Latú, que es el mismo que hizo el Palacio Cousiño, una casa que estaba frente al Teatro Municipal, y que decían la casa pompeyana del señor Arrieta y de la familia Arrieta, la constructora. Y era una casa que está inspirada en Pompeya, en la Pompeya clásica. Wow. Y para decorar su fachada, ¿ya? compraban en Francia 8 medallones que representaban escritores clásicos. Pero la casa se demolió en los años 50. Y decidimos dejar los medallones como un hito dentro del patrimonio, porque lo único que queda de esa casa son los medallones que están frente al Teatro Municipal, en el Teatro Municipal, que en algún momento, no sabemos todavía por qué, en la investigación, alguien los rescató y los puso en el teatro. Los puso ahí. No encontró nada mejor. Dijo, aquí se ven bonitos. Claro, ¿qué hacemos con estas cosas? Ya las ponemos. Y que es un rescate increíble. Piensa que estamos en Chile, entonces seguramente esas cosas o se iban a la basura o alguien los rescataba y los ponía en el teatro. Entonces, los queremos representar porque evoca mucho esta casa. Entonces, también es que es un patrimonio perdido, que a la vez no está tan perdido, porque igual tenemos algo de ese patrimonio que está en el Teatro Municipal, que es uno de nuestros mayores hitos patrimoniales de Chile. Mario, sí, sin duda. Cuando hablabas del Palacio Cousiño y así como esas polémicas que se generan en su tiempo, así como fue la Torre Eiffel en París en su minuto, que era una defecio, ¿cómo era ¿tienen información de cómo era también la crítica de los urbanistas o de la socialité o de la élite o de los arquitectos, no sé, o constructores de la época, en relación, por ejemplo, a cierto tipo de decoración, cierto tipo de imitación, ¿no? De un pequeño Versalles, por ejemplo, o de una mezcla muy ecléctica, curiosa, esto de estar siempre mirando al viejo continente y, por supuesto, que es con más recursos quizás y con mejores materiales, es como, ¿cómo se llama este lugar de Estados Unidos que hace las réplicas? Que es como bien kitsch, se me olvidó. Sí sé cuál es, pero no me acuerdo. Pero claro, esta cosa así como media kitsch, pues finalmente. Sí, finalmente ¿Se dan esas cosas? Mira, es entretenido porque por un lado el Palacio Cousiño siempre representó un hito porque fue una casa muy lujosa y que costó una cantidad de plata exorbitante en la época, pero sí fue bien criticada porque cuando yo te hablaba, por ejemplo, de la casa pompeyana del señor Arrieta, esta crítica la hace un viajero que se llama Charles Wiener, que llega a Chile, un viajero austriaco, que llega a Chile y él se sorprende a ver esta alameda, por ejemplo, de las delicias maravillosas, dice, con unas casas fantásticas inglesas que no tienen nada que ver con Chile, dice, ni con el clima, ni con los árboles, ni con nada. Y también se critica mucho cómo construyen los millonarios en Chile. Claro. Que dice, por ejemplo, el señor Ormeneta se construye una casa estilo Tudor, al lado de una casa de adobe. Uno se decidió marcando la diferencia. Claro, una alhambra en medio de un arrabal. O otro tiene un palacio turco siamés que habla del Conche Casot, y también dice, este señor Arrieta se construye una casa pompeyana frente a un teatro que no tiene nada que ver con Pompeya, y dice también, por ejemplo, que la señora Real da Suba se construyó un palazzo de mármol, aludiendo que es como italiano, sí, pero en Carrera. Chile, pero en plena calle Mojito. Entonces esto ríe un poco de esta como imitación que tienen los chilenos por tratar de evocar la arquitectura de otros lados, pero que en su contexto, claro, por supuesto, para un extranjero le puede resultar curioso, pero para nosotros significaba, en cierto modo, estar a la par con el mundo. O sea, era la modernidad, no solamente era imitar un estilo, sino que era como adquirir lo mejor del mundo civilizado en ese momento, que comillas, Europa, y traerlo a Chile y vivir como
como vivían los europeos, que era como vivía la gente moderna, en un país que por supuesto no tenía las condiciones para hacerlo. No, pues éramos pobres hasta ayer nomás. Pues. Las Vegas se llama el lugar. Tuve que escribirle a un amigo, Las Vegas, a mi querido Lucio Ulloa, para que me dijera que sabía que iba a tener el dato. Se me fue. Oye, Las Vegas. Pero estamos súper mal porque Las Vegas es como súper conocida. ¡Súper! Salen todas las películas como un referente kitsch donde pasan cosas curiosas y se me olvidó lo que era. Quiero, cerrar este tema porque te quiero preguntar brevemente, no sé si me puedes contar también de la convocatoria de este 8º concurso de mini documentales patrimoniales, ¿o tú no estás en eso? Soy parte del jurado, así que perfecto. Estamos recibiendo varios documentales interesantes. El año pasado tuvimos una convocatoria muy, muy grande y son documentales, por supuesto, que tienen relación con el patrimonio. Este año hay una línea bien definida y la verdad es que siento que es una muy buena oportunidad para los documentalistas jóvenes también, para la gente que está queriendo tener una proyección en la pantalla, para poder de repente dar a conocer distintas visiones que se tienen del patrimonio en distintas localidades. Está abierto a todo Chile, entonces pueden mandar documentales de regiones también, de otros lados. Entonces siento que es una excelente oportunidad y que ha tenido siempre muy buena convocatoria y muy buenos resultados. Y en este caso, la versión 2024, ya están con la convocatoria del material, es Oficios y Saberes de Nuestra Tierra. Exactamente. Qué bonito. Sí, este año son oficios y saberes, que es muy interesante, sobre todo para la Corporación de Patrimonio Cultural, que se ha dedicado mucho en el rescate también de sectores de repente más postergados de Chile, que tienen un patrimonio muy rico y que seguramente se está perdiendo por varios factores y que hoy día es necesario rescatar. Y siento que el documental también, que eso de repente es un complemento que puede servir mucho para la gente que esté queriendo mandar un documental, es rescatar un poco los oficios que se están perdiendo. Siento que el patrimonio material hoy día es una cosa muy muy potente y que es necesario rescatar, y en un sustento documental o audiovisual siento que es una súper buena forma de rescate. Absolutamente. Mario Rojas, por último, demos todas las coordenadas. Hay que pagar, es gratuito, solo previa inscripción, y demos las coordenadas, la dirección, bueno, ya lo decíamos en todo caso, el día y la hora, martes 26 de septiembre a las 19 horas. Sí, mira, lamentablemente es con inscripción, porque estamos ya con los cupos ya casi llenos, así que deberían escribir hoy día al correo isidora.vergara@patrimonio.cl o gisela.mercado@patrimonio.cl, que son las personas que están encargadas de hacer la recepción de la lista de los asistentes. Es gratuito. Perfecto. A las 7 de la tarde, va a durar 1 hora y media. Entonces, si pueden inscribirse hoy día sería genial, porque estamos ya casi en el borde de los cupos máximos. Voy a repetir el último mail que tú decías para la inscripción: Gisela, con G-U, no es Gisela, Gisela. .mercado@patrimonio.cl. Ahí pueden escribir y decir quiero participar, tener ahí un cupo para este conversatorio Hitos de Santiago Perdidos el próximo martes. Muchas gracias como siempre, Mario Rojas Torrejón. Suena bonito, Mario Torrejón, de una, ¿o no? Sí, como dicen así ahora, así que me lo voy a gustar. Suena bien. Porque Torrejón y después Rojas, o Rojos los Torrejones. Bueno, en fin. Sí, era mi madre. No, por supuesto. Lo único cierto, Mario, lo único cierto. Socio del estudio Brickman Restauradores, no me voy a olvidar nunca más, y miembro del directorio de la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, que por supuesto es la organizadora, y se agradece mucho también que den a conocer este patrimonio, estos hitos, esta arquitectura y este estilo de vida y las curiosidades que podamos tener como chilenos y chilenas, nuestro pasado, nuestra historia. Así que un abrazo grande, que sea un precioso fin de semana. No, muchas gracias a ti por el espacio también y por siempre difundir nuestro patrimonio. Así que muchas gracias, Daniela. Un gusto saludarte nuevamente. Igual. Chao. Chao, chao.